Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la séptima presentación del ciclo de conferencias 2023, La diversidad del patrimonio natural y cultural sinaloense, evento realizado por Centro INA Sinaloa en coordinación con el Instituto Sinaloense de Cultura. Saludamos y agradecemos a nuestros compañeros de INA TV por el apoyo en la transmisión de este evento a través de su canal de YouTube. Bienvenidos y esperamos que esta presentación sea de su completo agrado. A continuación, siguiendo el programa, damos la bienvenida a nuestro séptimo conferencista, el doctor Óscar Lozano Asensio, quien nos impartirá la conferencia titulada Cocina y Cultura Alimentaria en los Altos de Sinaloa. Ahora les hablaré un poco sobre su semblanza curricular. Óscar Lozano Asensio tiene licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Nutrición de Bovinos por el Colegio de Posgrados de Chapingo. Es doctor en Nutrición de Bovinos por la Universidad de Arizona de Tucson, Estados Unidos. Realizó trabajos de investigaciones en alimentación de bovinos y manejo del ganado en pastoreo en los agostaderos. Es profesor investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAS por 30 años. Sus trabajos académicos de investigación y publicaciones técnicas fueron sobre los temas de nutrición animal y manejo de la vegetación nativa para el pastoreo. Es autor en 7 libros científicos en revistas internacionales como Journal of Animal Science y Journal of Dairy Science. Es autor en 2 libros como colaborador y tiene 3 artículos científicos en revistas nacionales. Es profesor fundador y director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de Sinaloa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores 1990-1993 y candidato del 2001 al 2004, categoría nivel 1. Asesor en nutrición animal en corrales de finalización de bovinos y granjas porcinas. Consultor en el manejo del ganado que comparte el territorio con el jaguar dentro del área natural protegida de CONAM en Álamo, Sonora. Asesor en el programa de reforestación de árboles de apomos en la cuenca de la presa Sanalona. Tiene trabajos en la salvaguarda, rescate y conservación de alimentos nativos de la vegetación nativa de Sinaloa. Bienvenido, doctor Óscar Lozano. Estamos atentos a su presentación. Adelante. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a INA Sinaloa por haberme invitado a este ciclo sobre la diversidad del patrimonio natural y cultural de Sinaloa. En el caso mío Óscar Lozano, voy a platicar sobre el asunto de la cocina, la cultura alimentaria de aquí de Sinaloa. Bien, quiero decir que hoy en día estamos viviendo una etapa en el mundo de la globalización de todo, de las economías, la cultura, y nosotros como sinaloenses pues, no estamos fuera de esto. Rápidamente hay una pérdida de nuestra identidad cultural por estas influencias internacionales. En este sentido, la producción y distribución de alimentos no escapa a este modelo. El modelo agroindustrial se ha interesado más en homogeneizar los sabores de la comida y hay que entender que los procesos tecnológicos de este sistema no son amigables con el medio ambiente y sus productos y subproductos están deteriorando el equilibrio ecológico del planeta. Pues por eso que veo muy bien que esta iniciativa estemos buscando pues alternativas, proponer nuevos modelos más soberanos para nuestra cultura y también para nuestra alimentación. En mi particular participación en este tema, yo he trabajado en la producción de alimentos de origen animal como veterinario y en mi andar por los agostaderos y por los montes me he encontrado con especies nativas locales de gran interés alimenticio
como son la pitaya, las apomas. Para darle un análisis más social a todos estos temas de la alimentación, me he metido a analizarlos desde un punto de vista más antropológico. La disciplina antropológica es el elemento metodológico que vamos a utilizar para analizar estos temas. Aquí lo que vamos a ver es cuál es la cocina de una comunidad que se refiere a la presencia de alimentos y platillos, los cuales la población se identifica como un grupo social y además de que esta comida le da tradición y arraigo a la región. La pregunta que vamos a tener presente en esta plática es, ¿en Sinaloa existe una cocina cultural que nos da identidad y arraigo y que la podemos considerar como parte de nuestro patrimonio cultural? Para contestar estos temas, yo recomiendo el INA, la Escuela Nacional de Antropología, todos los años convoca a un diplomado de cocina y cultura alimentaria. Y eso es muy interesante, tomar estos como diplomado. Yo no soy antropólogo, pero esto me acerca a estas disciplinas. Este tema es muy recomendable para las escuelas de gastronomía, los que son chefs, para los cronistas, para promotores turísticos o para nutriólogos que se acerquen a estos temas de antropología de la alimentación. Este tema en la antropología no ha sido, en el INA, no ha sido muy fuerte, estudiado a profundidad, pero con el tiempo cada vez va teniendo más y más importancia en los temas del estudio del INA. Miren, lo que voy a presentar es mi trabajo que hice para el diplomado. En primer lugar, tuve que definir una zona de trabajo aquí en Sinaloa para el diplomado. Como verán, la zona de trabajo está, aquí está Culiacán, la carretera a la presa Sanalona, y hasta acá, Tamazula de Victoria. La mayoría de los estudios antropológicos buscan culturas originales, indígenas. En este caso tendría que buscar a los mayos, a los tepehuanos o a los tarahumaras, buscarlos en las ceremonias de Semana Santa para ver el huacabaqui, por ejemplo. Pero opté por trabajar en una zona en donde yo ya me conocían y había trabajado ahí temas de ganadería, había hecho trabajos en la reforestación de Apomo y algunos festivales sobre la pitaya. Estos pueblos se encuentran en una zona a la margen izquierda del río Tamazula. En esta región, pues la actividad productiva económica más importante es la ganadería. Y se encuentra en un territorio donde la vegetación es muy variada, muy rica, que es las selvas caducifolias. Yo quiero señalar en esto cómo todavía el jaguar tiene sus corredores y por ahí se anda paseando, lo que nos quiere decir que es una zona que tiene vegetación todavía en buena condición y calidad. Para analizar la zona de estudio me pidieron conocer la historia, voy a bajar esto, y quiero que tengan importancia en conocer la historia de esta zona a través de la mina real de Topias para entender la historia de esta región. Bien, en la zona, como en todas las áreas indígenas en México, antes de la llegada de los españoles, pues ya estaba poblado por múltiples grupos indígenas. En especial nosotros vamos a estar en la zona de los acaxes y de los jijimes, en la montaña, que le llamo yo la zona de los Altos de Sinaloa. Para los españoles, en sus crónicas, hablan de que estos pueblos pues, se caracterizaban por ser salvajes, caníbales, incultos, agresivos y que nunca querían evangelizarse. Lo que sucedía es que no correspondían al tipo de comunidades campesinas o indígenas como en el sur, que eran grandes conglomerados habitacionales. Aquí los habitantes en estas zonas estaban dispersos en pequeños caseríos y nunca lograban
formar una gran ciudad. Y por lo mismo, los españoles no se podían abastecerse ni abastecer a sus tropas cuando iban queriendo conquistar estas tierras. Aquí en esta otra imagen, aquí aparecen los Acaxes, Quijimes, aquí está Topia. Y pues los primeros avances eran hacia acá, hacia Culiacán, que en 1530 se formó y se hizo famoso cuando Cabeza de Vaca, 8 o 9 años después, lo llevó ahí para salvarse de una travesía muy larga. Miren, afortunadamente, ahí está, me recomendaron esta tesis de maestría de allá de la Universidad de Durango, de Sergio Delgadillo Galindo, sobre el tema de las resistencias ante la conquista de la Sierra Madre Occidental, los casos Acaxes y Quijimes. Esta tesis nos da realmente otra concepción sobre estos grupos originales. Eran grupos de cazadores, recolectores, cultivadores, pero tenían una forma cultural muy desarrollada, de organización, de vínculo con la naturaleza. O sea, no eran al modo de los que querían ser como los chichimecas, sino que sí eran culturas establecidas. La pregunta es, bueno, ¿cómo fue su resistencia y por qué desaparecieron y casi no dejaron vestigios? Miren, este tema lo voy a tratar con una cartografía importante. Déjame bajarlo. Esta cartografía de 1744, que son las rutas de paso por tierra a la California y de las misiones visitadas por José Palomino. Esta cartografía me la pasó el historiador de la UNAM, Marcelo Ramírez, y la vamos a ver, mire, en este plano, en esta cartografía, aquí se ve el río Tamazula, el río Maya y el río Culiacán. A esta provincia se le conocía como la provincia de Topia. Estamos hablando de 1744, antes de la salida de los jesuitas. Aquí se ven varias de las misiones. La misión de Culiacán, la de Imala, la de Tamazula. Aquí se habla la de Atotonilco. Eso quiere decir en lengua náhuatl, agua caliente. Aquí está una que se llama Zapotlán, que todavía creo que es Alcoyonqui. Aquí se ve esto que se llama Real de Topias, que es una minería real. Vamos a ver el significado de estos cuadros. Y aquí sale misión de iglesia, es esta imagen. Curato de clérigos, es la misma imagen con color azul. Y las minas reales, este cuadro con este punto. Bien, entonces, aquí vemos Real de Topia como un lugar importante. Más abajo acá está la de Cozalá, que es también otra misión, otra centro real de minas, como lo señala. Aparte, pues aquí está Canelas, San Andrés, San Gregorio, Otatitlán. Bueno, los Remedios siguen siendo nombre. Aquí Otatitlán puede que sea Amaculí. Estos son misiones y estos con color azul son curatos de clérigos. Yo veo, como verán, varias de estas siguen estando vivas como misiones de iglesia. Y dentro de poco una carretera va a unir, aquí ya no falta mucho, un año. Entonces, sin querer queriendo, vamos a tener una ruta de misiones en nuestro estado junto con el municipio de Tamazula. Bueno, las primeras expediciones fueron fracasadas, no lograron mucho. La de Nuño de Guzmán, luego la de Francisco Vázquez Coronado. Después de ese tiempo, quiero mencionar aquí, vamos a poner esto para arriba, vamos a agrandar, que encontraron algo muy interesante aquí en Zacatecas. Una importante mina, ahí estaba al frente, uno de los al frente era Diego de Ibarra,
y con el tiempo desarrollaron otro modelo de expediciones hacia el norte en busca de minas. Ya eran privadas, ellos patrocinaban y el sobrino de Diego de Ibarra, Francisco de Ibarra, se lo trajo y empezaron a hacer recorridos por toda esta zona. Aquí está la Guadiana, que fue desarrollada y descubierta trabajada por ellos, y la zona de Topia también fue desarrollada e investigada por ellos. Aquí hay que decir que se hablaba de que en Real de Topia, en el trabajo de la tesis de Delgadillo, existía una zona, centro ceremonial de Topia, y se decía que era como una taza en donde se veían las vetas de oro, era un centro ceremonial, y Acaxes le quiere decir, como en la lengua de ellos, era una taza, como una taza donde ahí estaba el centro ceremonial. Pero al ver ese oro que estaba a la vista, pues los españoles rápidamente se organizaron, se preocuparon y empezaron a buscar más y más minas en la zona, ya apoyados desde Zacatecas por el Diego de Ibarra. Esta es una zona difícil, las condiciones de la sierra requerían, pues ya no la gente del sur de España, de los andaluces, necesitaban otro tipo de gente más aventurera, con más ganas de entrarle, y lo mismo, nuevos sacerdotes misioneros que apoyaran los trabajos de exploración de estas tierras, de expedición. Fue ahí entonces, según Domínguez, que Diego de Ibarra, con sus relaciones, promovió que ayudaran a estas expediciones los jesuitas a empezar a colonizar y a generar su modelo de desarrollo aquí para esta zona de minas. Y también buscaron otro tipo de españoles exploradores. Ahí se habla que vinieron los vascuences. Aquí, como veíamos, teníamos a los indios acaxes. Acá estaban los xiximes. Xiximes también es un nombre impuesto como xiximecas. Resulta que hubo serias resistencias de estos grupos indígenas. Pelearon muy fuerte según los textos de Delgadillo, y se han descrito importantes batallas. Muchas de esas batallas fueron perdidas, muchos de los originales murieron, se fueron, murieron por enfermedades o se incorporaron a las misiones. Miren, desde Zacatecas se le autorizó y se formó todo el reino de Nueva Vizcaya, dirigido desde Zacatecas. Entonces, las misiones eran el centro urbanos en donde evangelizaban a los acaxes, y muchos no se integraron, muchos se quedaron afuera, pero en realidad voy a ver esta imagen, trato de representar aquí los misioneros haciendo los centros urbanos. Los misioneros se trajeron a muchos del sur, nahuatlacos, que manejaban la tierra y enseñaban a cómo hacer las labores en la tierra. Entonces, estos amigos empezaron a pelear, muchos a defenderse, y aquí, para entender un poco el exterminio de todos estos grupos de esta zona, yo quiero hacer como una ilustración de una película famosa que salió en 2009, de Avatar, con James Cameron, como para ilustrar este proceso. Los extranjeros que llegaron a esta tierra les surgía un mineral muy codiciado. Entonces, ¿cuál era? Pues el oro. Pero resulta que ese material estaba en el centro ceremonial de una comunidad donde existía un gran árbol. Ese centro ceremonial aquí era Topia. Había un grupo de científicos en la película, encabezados por la doctora Grace, que ellos estudiaban a las tribus, a la vegetación, el idioma, y que se oponían a las formas tan drásticas como eran el ejército. En el caso de aquí, pues estos representaban a los jesuitas. Y en la película aparece un marín gringo, paralítico, Jake,
que lo transforman en avatar y al final cambia para hacerse un defensor de las culturas originales. En México tenemos el caso que es Gonzalo Guerrero, que no estuvo aquí, pero vendría siendo el Jake de la película porque se casó con una indígena y peleó contra los españoles. Bueno, esta zona era muy grande y vasta y tenían que seguir explorando. Entonces, lo que hizo Diego de Ibarra, se fue a su tierra natal, al norte de España, para traerse como pudiera a españoles del norte como pollero para que trabajaran en toda esta zona. En la hipótesis de un historiador, el difunto Gilberto López Alanís menciona que vinieron pues, del norte, Asturias, Navarra, Bilbao, toda esa zona del norte, por sus habilidades en el manejo de caballo, porque eran buenos cazadores, manejaban bien las armas, eran gambusinos y tenían una personalidad, como lo dice Miguel de Unamuno, independientes, empresarios, muy alegres y familiares. En algunos de estos pequeños poblados de la Sierra de Sinaloa y Durango, es frecuente encontrar personas que son güeras, altos, de ojos claros, y que no saben muy bien su origen. Se dice así de una manera banal que fue en la batalla de San Pedro cuando el ejército francés perdió y se diseminaron por toda la sierra. Pero eso no es cierto. Los ejércitos franceses tenían suavos, que eran argelinos. Entonces tenemos una situación especial. Nuestros mestizos que vamos a trabajar, hay que decir que eran una población mestiza donde había indígenas originales que quedaron, indígenas náhuatl del sur y gente del norte de España, vascuenses. Estos que llegaron, pues no formaron como lo vemos los guetos en las ciudades, como llegan a Nueva York, los de Polonia, los polacos o los irlandeses, sino que esos se tuvieron que diseminar por todos estos vastos territorios. Bueno, entonces con estos antecedentes, no quiero mostrar, por ejemplo, aquí a mi amigo Antonio Beltrán, cerca de los Mayos, alto, güero y ojo claro, ganadero de abolengo. Aquí tenemos una de esas pequeñas iglesias abandonadas por muchos años, que parece como de los jesuitas, está en el pueblo de los Mayos. Esta es la de San Ignacio, que está en Tamazula, una misión original. Entonces tenemos esta realidad histórica de nuestro centro donde vamos a trabajar. Bien, vamos a empezar entonces el estudio de campo. Este estudio de campo fueron entrevistas profundas con mirada etnográfica. Se realizaron 3 entrevistas con las familias Eva Corrales y Lorenzo Zamudio, y estos María Luisa Félix, estos de Higuerita de Amatán, y con la señora María Luisa Corrales en el lado de allá arriba en Los Mayos. Vemos cómo todavía ellos conservan unos molcajetes de piedra originales, que los siguen usando y los conservan con mucho orgullo como una parte de su cocina. Bueno, entre los resultados podemos hablar de esto. Tuvimos que analizar 3 tipos de festejos y celebraciones que tienen estas fiestas. Primero son los festejos y celebraciones religiosas, después los rituales en torno al ciclo agrícola del maíz, y por último las fiestas familiares. En la cuestión de las cuestiones religiosas, es sabido que cuando los jesuitas salen abruptamente en 1767, muchas iglesias quedaron abandonadas, no hubo actividad religiosa por muchos años, así que la continuidad de estas festividades se fue perdiendo. Decían que antes hacían muchas, peregrinaciones anuales, había procesión, había comida, cantos, pero todo eso ya se acabó y ya no sucede nada de esa situación. Entonces, celebraciones y festejos religiosos son pocos y casi no hay. Ahora, con los rituales en torno al ciclo del maíz en estas zonas,
Miren, el 24 de junio es una época, es un día muy importante por el inicio de las lluvias y lo celebran de muchas formas. En algunos pueblos sacan el santo al río. En algunos poblados, como en el sur, tenemos a Elota Pueblo y más al sur, a Villa Unión, hacen una ceremonia grande en ese sentido. Todas las señoras que entrevisté me dijeron que cuando eran niñas era costumbre que el 24 de junio a ellas las llevaron a los ríos o a los arroyos cercanos a sus casas y antes del desayuno los bañaban, como era una costumbre que hacían para pedir buenas lluvias. Ahora, hay que decir también que según este amigo Delgadillo, en las culturas originales de Acaxis existía una costumbre de llevar a sus ídolos antes de las lluvias para bañarlos. ¿Qué vemos aquí? Que esta es una actitud que se repite de posturas anteriores. Bueno, a mediados de septiembre hay una actividad, bueno, aquí es esa costumbre de sacar al santo en los ríos. Ahora, otra actividad muy frecuente que tienen que a mediados de septiembre, allá en el temporal, cuando ya empiezan a aparecer los elotes, pues hay una actividad familiar que se junta, la familia extendida, suben de Culiacán y unos van a cortar elotes, otros preparan la leña, otros gimen los elotes y se juntan para convivir en la cosecha de los elotes y en la elaboración de tamales. Esa es una costumbre que también se ha extendido a todo Sinaloa, porque en el Valle de Sinaloa, que se siembra en noviembre, para los meses de marzo y abril, cuando hay elotes, también hacen esa costumbre de manera desorganizada. Hacen sus reuniones familiares nada más. Bueno, en Sinaloa hay que decir que el 24 de junio en todas las asociaciones de agricultores hacen un evento social, primero hacen una misa y después hacen una comida de festejos, en donde se juntan hasta las autoridades locales y políticas. Bueno, decía que en todas las asociaciones de agricultores esta fecha es importante, tiene que ver con el inicio del ciclo agrícola y hacen una comida multitudinaria, una celebración de misa y ahí es su festejo de los agricultores. Vamos a ver entonces otro tipo de evento que es los festejos familiares del ciclo de vida. Miren, a ver, vamos a ver aquí voy a poner. Estos son las clásicas bodas, cumpleaños de adulto mayor, funerales, retorno de familiares de los estados. Miren, los principales que me han comentado de que se juntan y hacen grandes fiestas son cumpleaños de adulto mayor. Aquí está un señor Faustino que ya falleció, andaba en más de los 100 años. Y cuando un hijo retorna a Estados Unidos después de 5 años, 6 años, le hacen un gran festejo familiar. Y por las otras que son bodas, funerales. Todas estas fiestas, como diría, están acompañadas de música, de alegría, de cantos. Aquí es donde pues, la antropología de los sentidos, como diría el antropólogo David de Breton, es donde hay que utilizar porque aquí se escapan muchos elementos sensibles para entender este gusto de la población. Bueno, entonces seguimos. Dentro de los resultados de las comidas, se ha encontrado que uno de los platillos, el principal, el grande, el que todo el mundo recomienda y que todo el mundo hace, es la barbacoa, pero en horno de tatema. Bueno, es importante definir los nombres de cada platillo, de dónde vienen. Hablar de horno de tatema, aquí se ve la influencia de la cultura náhuatl. La palabra tatema proviene de una palabra náhuatl, tlatemati, que quiere decir poner a fuego. Aquí se hace un hoyo, se recubre de piedras, se pone la carne y se tatema, como dicen aquí. Ese fue fácil de encontrar. Ahora, la palabra barbacoa proviene del taíno, de las islas de Haití. Se dice que probablemente del francés,
que cuando cocinaban a un animal entero, le ponían una vara desde la barba hasta la cola, o sea, barbecue, barbacoa, barbecue. Esta es una actividad frecuente en el sur de México. En Hidalgo, Estado de México, Puebla, hacen la barbacoa de borrego, el animal entero. Esa influencia, pues aquí la tenemos, pero aquí lo hacemos con un bovino como animal entero. Bueno, a ver, el platillo, como aquí es acompañado con frijoles puercos, con sopa de coditos, pero el preparativo para hacer esto es amplio. Ellos dicen que se debe de matar una res. Desde ahí empieza la preparación, hacer el hoyo, hacer el atatema unos días antes. Luego, con el excedente de carne, es cuando la carne la machacan, la filetean, la secan, y eso hacen la carne machaca. Con los huesos hacen otro platillo como frijol de cadera o cocido de res, que este es muy cercano a la comida de los mayos, esa que hacen en las festividades, bacacé, pero ahorita me acuerdo. Y luego hacen menudo y tamales de cabeza. Entonces, todo un preparativo, todo un tiempo. Guacabaqui es el que me quiere acordar. Ese es tipo de frijol con cadera. Este es uno de los principales platillos. El otro platillo que siempre hacen en todas las festividades es en sus hornos de leña, hacen los coricos, que es el postre principal. Hacen unas galletas dulces de maíz. También se le conoce aquí en el centro del país como tacuarín. En la palabra tacuarín fue fácil de entender, porque en la lengua caíta, tascari significa tortilla de maíz, y pues de tascari pasó a tacuarín. La palabra corico es un poco más complicado. Vamos a ver, el término corico no está claro su origen. Un informante, la señora Martínez de Choice, de Santana, me dijo sin mucho pensarlo como informante, no te preocupes, con la harina de los coricos en la antigüedad, los padres preparaban las hostias. Y pues como el padre te decía Corpus Christus, pues que ahí le pusieron el nombre de coricos. Eso está como un informante y a investigarse. Miren, el asunto es que en esta región, ante la falta de harina de trigo para los padres jesuitas, que tenían que hacer sus hostias y comer sus panes, los mestizos lograron hacer con unos maíces especiales nativos que son panificables, unas galletas para los jesuitas y muy probablemente hicieron las hostias. Miren, este libro la historia de los triunfos de nuestra Santa Fe, por Andrés Pérez de Riva, le dedica un capítulo entero a hermano Francisco de Castro, donde él promovía y enseñaba a hacer hornos de leña para hacer panes. También les enseñó la elaboración de quesos a los originales. Esto fue muy a los antropólogos que escucharon en esta presentación les interesó mucho esto de los coricos como para hacer un tema de seguirlo estudiando. El verdadero corico de maíz se tiene que hacer con maíz nativo. El principal, dicen, es el maíz blando, que sí está caracterizado dentro de los maíces nativos, así como el tabloncillo de 8. Esos son los originales. Mas, sin embargo, hoy en día se hacen coricos de cualquier manera, con cualquier maíz y hasta con harina de maseca. Miren, me parece que aquí tenemos entre las manos un producto local que tiene la condición histórica y cultural y su proceso de elaboración, que es un producto propio para hacer un producto con denominación de origen para su producción exclusiva en esta zona. Pero es una necesidad que tiene que manejarse a nivel general. Yo quiero señalar aquí los quesos ancestrales y artesanales. No lo mencionaron en las fiestas, pero hay un fuerte arraigo a los quesos que se producen como se producían hace muchos años.
Hay mucho trabajo que hacer aquí y es un gusto muy importante. Es común aquí en la zona, cuando hay un festejo o vas a ver a alguien, llevarle un queso de regalo. Bien, como conclusiones de la cocina tradicional sinaloense como un patrimonio para esta zona, yo vuelvo a hacer la pregunta inicial. ¿Tenemos aquí algún alimento que nos unifique como producto alimenticio? Pues claro que sí. Sí existe una cocina tradicional que unifica a las familias para la celebración de sus festejos. Este tipo de cocina está muy generalizado en la región. Para los preparativos y la elaboración se requiere la participación y el apoyo económico de varios miembros de la familia. Los platillos más importantes en este caso serían la barbacoa en horno de tatema y los coricos en horno de leña. Miren, este tipo de trabajos contribuyen a lo que la UNESCO nos dio como reconocimiento de que la cocina mexicana es reconocida como un patrimonio intangible de la humanidad. Este tipo de proyectos o de trabajos son los que alimentan para que esto siga vigente, ese reconocimiento. Es lo que hay que buscar y no tanto la promoción de chefs o promoción de marcas o promoción de escuelas, sino más bien es lo que es lo nuestro y nuestro patrimonio. Miren, al enterarnos qué quieren los sinaloenses como cosmovisión con estos festejos familiares, pues no son más que los lazos para estrechar esas reuniones familiares con un solo pretexto para reunirse en familia, disfrutar colectivamente de la comida, la música y el baile. Creo que estamos en esta época viviendo una época difícil en donde recibimos influencias y modelos de vida de muchos lugares, nuevas tendencias, pero sabemos que nosotros tenemos lo nuestro, las tradiciones, y eso es lo que nos alimenta para seguir sobreviviendo en esta tierra. Pues eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Agradecemos su asistencia a la 7ª presentación del ciclo de conferencias 2023, La diversidad del patrimonio natural y cultural sinaloense. Y los invitamos a que continuar con su presencia en las próximas presentaciones. Asimismo, les recordamos que las conferencias ya impartidas y el calendario de las siguientes lo podrán consultar en la página web de INAcional. La siguiente conferencia será el día miércoles 11 de octubre a las 11 horas centro y estará a cargo de la arqueóloga Guadalupe Sánchez Miranda, con el título Los buscadores de mamut del noroeste de México. Interesante, no se la pierdan. En nombre de todos los que hacemos Centro INA Sinaloa, nuestros compañeros de INA TV y del Instituto Sinaloense de Cultura, agradecemos su asistencia y los esperamos en las próximas presentaciones. Que tengan un excelente día.